Hola amigos de las redes sociales, soy Sebastián Cruz y para mí es un placer poder compartir con ustedes. Hoy día quiero hablar el siguiente tema, que son los tipos de Biblia que hay y para qué sirven. Fíjense que una vez me preguntaron, amigos, varias veces me han preguntado, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia que hay? Y es una pregunta que parece rara y yo lo que respondo generalmente depende para qué la quiera. ¿Para qué va a usar usted la Biblia? ¿Ya? Pero la verdad es que, siendo honesto, no todas las Biblias son iguales. Hay Biblias católicas, hay Biblia evangélica, hay Biblias que tienen más libros que otros, hay Biblias que son de distintos tipos de traducción, unas son de traducción textual, formal, otras son de equivalencia dinámica. Hay Biblias que tienen concordancia, otras no tienen concordancia, hay muchos tipos de Biblia. Y hoy día quiero empezar a hablar de este tema, ¿ya? A que nos compenetremos, ¿ya? A que aprendamos sobre este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Es un libro que puede transformar nuestra vida, es un libro que aporta no solo conocimiento, sino que también aporta sabiduría y crecimiento espiritual para quien lo tiene. Así que el día de hoy yo quiero comenzar por hablar sobre la forma de traducción de la Biblia. Para saber esto, primero tenemos que tener el siguiente concepto claro. En sus idiomas originales, la Biblia está escrita o en griego koiné, que es el Nuevo Testamento, o en hebreo, o en arameo, que podría ser, que es el caso, digamos, en el Antiguo Testamento. El problema con estos tres idiomas es que son lenguas muertas. Bueno, en Israel han resucitado el hebreo y ahora se llama hebreo moderno, pero no es lo mismo que el antiguo hebreo. Y en el caso del griego, eh, no es griego moderno, es griego koiné, el que tiene la Biblia, que también es una lengua muerta. Entonces, lo primero que sucede es que cuando se produce o se hace una versión de la Biblia, hay que partir por decidir de qué forma se va a traducir esa Biblia. Porque si yo hago una traducción de un idioma como el griego, por ejemplo, que es un idioma que tiene muchas palabras, a un idioma como el castellano, que también tiene hartas palabras, pero no tantas como el griego, lo que va a pasar es que puede que hayan imprecisiones en la traducción. Y en esto tenemos que ser claros. Siempre que se hace una traducción de un idioma a otro, nunca va a quedar exactamente igual. Por lo que yo estoy explicando, los idiomas difieren. Existen en un idioma ciertas palabras y en otro no, que es lo que suele suceder mucho con el caso de la traducción bíblica. Aparte que los traductores tienen que ser eruditos, que no solamente entiendan las palabras que están traduciendo, sino que también tienen que entender en el sentido que se les daba en esa época, el uso local que tenían las palabras, según la época en que se usaron. Entonces este es un gran trabajo. Por esa razón nos vamos a encontrar nosotros con tantas versiones de la Biblia, porque obviamente cada equipo de traducción que han trabajado en distintos años han priorizado cosas distintas, han tenido diferentes criterios y nos han entregado a nosotros distintas obras, si bien la Biblia es una, porque la Biblia original es aquella que fue escrita en su idioma original por los autores originales, pero de esa Biblia original nosotros tenemos copias de 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 copias y tenemos al final no solamente las copias, sino que tenemos traducciones de esas copias. Y eso es lo que nosotros tenemos, versiones de la Biblia. Entonces hablemos un poquito en el sentido del criterio de traducción. Para traducir una Biblia existen dos formas, ¿ya? Una se llama equivalencia formal y la otra se llama equivalencia dinámica. ¿Qué es la equivalencia formal? Equivalencia formal es, tengo una palabra, por ejemplo en griego, tomo el diccionario, trato de encontrar la palabra más similar, ojalá el equivalente, el sinónimo, en castellano. Eso es equivalencia formal. Palabra
por palabra. Siempre palabra por palabra. Ventaja de eso, que se parece mucho en su estructura al texto original. Desventaja de eso, que no siempre existe la misma palabra. Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, que logos se traduce en la Reina Valera como verbo, pero logos y verbo no son exactamente lo mismo. Y por eso es que en otras versiones de la Biblia vamos a encontrar que logos lo traducen como palabra, pero tampoco es exactamente palabra. No voy a entrar a explicar lo que es, pero creo que se entiende la idea. Ahora, equivalencia dinámica es que tienen una palabra y lo que hacemos es extraer el significado de la palabra y lo explicamos en el idioma en que estamos traduciendo. Eso se llama equivalencia dinámica. Entonces aquí yo tengo algunos ejemplos de Biblia. Yo les mencioné, por ejemplo, Reina Valera. Reina Valera fue una Biblia, es una Biblia antigua y por lo tanto se usó equivalencia formal. Pero también tengo Biblias como, por ejemplo, esta hermosa Dios habla hoy, en la cual se usó la equivalencia dinámica. Y también algunos eruditos han usado ambos estilos, los han combinado. Cuando pueden traducir palabra por palabra van usando equivalencia formal, pero cuando se complican usan equivalencia dinámica. Ejemplo, la nueva versión internacional. Aquí yo les puse 3 ejemplos, hay muchas más. En equivalencia formal, por ejemplo, tenemos la Nácar Colunga, Biblia Católica, ¿no es cierto? Muy bonita, muy hermosa. Tenemos la Torres Hamat, que también es equivalencia formal. Mientras que en equivalencia dinámica tenemos también la Biblia de Jerusalén, una Biblia maravillosa, ¿ya? Y también tenemos la nueva traducción viviente, por ejemplo, que ocupa ambos estilos, ambas formas. Entonces, vamos a tener 2 tipos de Biblia. Ahora, ¿para qué sirven? Bueno, si yo no soy un erudito, obviamente, porque yo no es mi intención hablarle a los eruditos estudian en la universidad, me imagino, pero si yo no soy un erudito que sepa hablar griego y arameo y hebreo, pero quiero estudiar la Biblia y estudiarla a fondo, ¿ya? Estudiarla con detención, me conviene una Biblia textual si yo lo que quiero entender es la estructura del escrito. Si yo quiero acercarme más o menos en la forma a lo que pudo ser lo que son las palabras originales. Si quiero, por ejemplo, trabajar con un diccionario interlineal, ir sacando palabra por palabra, si me interesa el significado de cada palabra, me conviene una Biblia textual o formal, ¿ya? Ahora, si yo lo que quiero es aprender la historia bíblica y yo lo que quiero es más bien hacer un estudio devocional, leer día a día y entrar en la Biblia y aprender mucho de ella, pero que no me cueste tanto con palabras raras, entonces me conviene una Biblia de equivalencia dinámica o una que mezcle ambos sistemas, ¿ya? Eso es lo que yo puedo recomendar. Pero, bueno, estamos en Iberoamérica, ¿ya? Y en Iberoamérica la Biblia que más ha marcado este continente ha sido la Reina Valera, una Biblia por la que yo tengo un enorme respeto y en la que muchos cristianos evangélicos, protestantes, hemos sido formados, ¿ya? A través de la Biblia Reina Valera. Sin embargo, yo también le invito, querido auditor, estimado auditor, a que conozcamos también otras versiones que son muy buenas y están hechas con gran calidad. ¿Por qué? Porque la arqueología como ciencia también ha ido progresando en los años. Por lo tanto, en la actualidad es posible contar con manuscritos más antiguos que los que pudo utilizar Casidoro de Reina cuando hizo la Reina Valera. Entonces es interesante conocer traducciones de la Biblia que fueron hechas a partir de manuscritos que se acercan más a la época bíblica, al periodo apostólico y anterior del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el año 47 se encontraron los rollos del Mar Muerto,
Y eso es sumamente importante porque algunas Biblias hacen su traducción de los rollos del Mar Muerto, que es la versión más antigua que existe de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la versión de Jerusalén se hizo en Jerusalén y muchos libros, me parece que Isaías se tomó de la versión de Isaías que se encontró en los rollos del Mar Muerto. Entonces es muy interesante leer una versión que lleva menos copias, ¿ya? Está más próxima a lo que fue el contenido original del libro. Así que eso es lo que yo les puedo recomendar. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Después, tal vez, hablemos de... Hoy día estoy hablando solo de lo que es la traducción. Eso es lo que me importa dejar en claro. Y que sepamos que cuando hablamos de distintos tipos de Biblia nos referimos a eso, a los distintos tipos de traducción, a los distintos tipos eh, de época en que fue hecha, Biblias modernas, Biblias antiguas. Cada vez cuando hablamos, por ejemplo, de Biblias antiguas, de versiones antiguas, nos referimos a Biblias que se hicieron antes de la invención de la imprenta, antes de Gutenberg. De Gutenberg en adelante son versiones modernas de la Biblia. Por eso es que cuando la Reina Valera dice antigua versión de Casidoro Reina y Cipriano de Valera, en realidad hay un error, porque la Reina Valera se hizo después de la invención de la imprenta. Pero sí es una versión muy antigua, en eso estamos de acuerdo. Entonces hay distintos tipos de Biblia. Y no nos pase lo que me pasó a mí en cierta ocasión en que fui a una librería cristiana a comprar una Biblia y pregunté a la señorita que estaba atendiendo, muy amable ella, y yo le pregunto qué versiones de la Biblia tenía y me queda mirando con unos ojos grandes y me dice, bueno, tengo la versión normal, me dice. Sí, le digo yo, pero eh, hay distintas traducciones, distintas versiones. ¿Cuál es el material que me puede ofrecer? Y ella me dice, bueno, sí, mire, tengo Biblias con tapa negra, tengo esta con tapa café, esta otra con tapa de blue jean, me dice. Y bueno, la señorita la verdad parece que no sabía de este tema. Algo le alcancé a explicar, creo, y espero que ella siga aprendiendo. Así que espero que no nos pase eso a nosotros, ¿ya? Que sepamos que cuando nos preguntan por distintas versiones de la Biblia nos referimos a esto que estoy hablando yo y que podamos, por supuesto, ser edificados a través de este libro que ha sido tantas veces cuestionado, que ha sido tantas veces incomprendido, que ha sido tantas veces mal interpretado, que ha sido tantas veces eh, destruido. Nunca han logrado destruirla, pero muchas veces han tratado de destruirlas, las han quemado, las han tergiversado. Actualmente uno de los mayores problemas con la Biblia es que están apareciendo versiones tergiversadas de la Biblia, versiones donde tratan de borrar partes de la Biblia que podrían ofender a ciertas sensibilidades. Pero la Biblia es la Biblia. Así que les agradezco su atención. Soy Sebastián Cruces y los dejo con este trabajo humilde. Que tengan una bonita semana. Adiós.